¿Qué pasa? Es de bien nacido ser agradecido y no puedo yo evitar mandar desde aquí un abrazo enorme a Roberto Villegas, poeta andaluz, novelista, gran persona, por la labor de divulgación que está haciendo de esta serie nuestra. Yo tengo la suerte de tener dos primeras ediciones suyas del poemario Aholá o Ajolá, según la pronunciación andaluza que se emplee, y Lluvia de Sangre, que es una novela realmente desconcertante. Además, están dedicados ambos por una persona que posiblemente llegue a ser Nobel de Literatura. Gracias, Roberto. Máquina, te quiero. Bueno, quien no me conozca, yo soy Mauri Campaña, este es el canal de la Compañía Fotográfica de la Soleá y estamos en la serie que venimos dedicando, ¿dónde está? Aquí, a Historia de las agitaciones campesinas andaluzas, de Juan Díaz del Moral, sociólogo cordobés, notario de Bujalance, una gran persona que nos dejó una obra que no es suficientemente bien conocida por el público en general y que nosotros nos hemos lanzado al barro para contarla aquí en YouTube. Hoy hacemos el episodio número 15, narrado en andaluz como siempre. Vamos a contar una historia que tuvo lugar en el verano del 73, no de 1973, sino de 1873, en San Lucas de Barrameda. Nos salimos del guión de Juan Díaz del Moral y nos metemos en este otro libro, El movimiento obrero en la provincia de Cádiz. Un libro súper chulo de la Diputación de Cádiz que contiene diversos artículos de distintos autores contando la evolución del movimiento obrero desde su inicio hasta la guerra civil. Nosotros vamos a seguir un artículo de Gloria Espigares que está muy bien. Es curioso cuando las diputaciones provinciales hacían publicaciones chulas. Desde aquí mando un llamamiento a todas las diputaciones provinciales que tengan publicaciones interesantes que nos las hagan llegar. Es fácil ponerse en contacto conmigo y más fácil todavía mandarlas sin ningún tipo de gastos para mí. Estupendo. Bueno, a lo que voy. Vamos a empezar con el veranito que hubo en San Lucas de Barrameda en 1873. La historia empieza un año antes, 1872, cuando se constituye o se empieza a formar el grupo internacionalista en San Lucas. Los primeros trabajadores empiezan a asociarse allá por mayo del 72, aunque no lo hacen de manera formal hasta el Congreso de Córdoba, que fue en diciembre del 72, enero del 73, ahí ya sí están formalmente constituidos. Lo forman este grupo de trabajadores de sanluqueños, gente relacionada con las labores agrícolas y especialmente con las que tienen que ver con el cultivo de la vid, con la viticultura, por ser una actividad predominante en San Lucas. De hecho, eran tantos los trabajadores relacionados con el campo que la Federación Regional Española aconsejó que se inscribieran en la Unión de Trabajadores del Campo, que era como la sección que tenía la Federación Regional para este tipo de trabajadores. Pues así lo hicieron. Ellos ya venían avisando de que eran capaces de hacer cualquier tipo de cosa cuando al llegar la Primera República, febrero de 1873, asaltan el ayuntamiento, causan destrozos y especialmente se van con dos cosas a las que le tenían especial inquina. Una era lo relacionado con los quintos, que era lo relacionado con la mili, es decir, los jóvenes que tenían que
prestar el servicio militar y que no podían eludirlo porque eran pobres y no tenían para pagar la cuota que te eximía del servicio militar. Y por otro lado, con los impuestos al consumo, que eran especialmente gravosos para la gente pobre. Pues a estas dos, todo lo que tenía que ver con estas dos cosas pasó por el fuego purificador y se perdió. Pero vaya que el Estado tenía y la administración local tenía capacidad para reorganizarlo. En fin, pero fue un hecho simbólico, importante además. El ayuntamiento, que se constituye a partir de la Primera República, es nombrado, digamos, como lo viene siendo cualquier tipo de ayuntamiento, da igual quién sea quien gobierne. Es decir, que cuando hay un gobierno en Madrid de liberales, pues la Diputación la van a gobernar liberales y los ayuntamientos la van a gobernar liberales, porque ese era el procedimiento hasta ese momento. Pues en este caso, si Madrid era republicana, la Diputación de Cádiz era republicana y el Ayuntamiento de Sanlúcar también era republicano. Lo que pasa que en Cádiz el republicanismo era federalista, muy federalista, y de la sección intransigente, que es la que monta el lío o impulsa el lío de los cantones. Se nombra entonces el Ayuntamiento de Cádiz, Pedro Bohórquez, que era un diputado provincial de Jerez, es uno de los que está dirigiendo quién debe gobernar en Sanlúcar, y se pone un gobierno, pues a dedo, tú, vaya a llevar el ayuntamiento. Este ayuntamiento se siente especialmente incómodo porque ellos saben a ciencia cierta que los grandes propietarios de las tierras en Sanlúcar, la burguesía, no está a favor de ellos, no. La burguesía no sé, pues no, ya está. Y por otro lado, los trabajadores como que tampoco, como que os quedáis cortos para nuestras pretensiones. Esto no mola tampoco. Bueno, este ayuntamiento pues intenta montar una serie de medidas para contentar a ambos, aunque sin conseguirlo por ninguna de las dos partes. Por un lado, intenta la separación iglesia-municipio, secularizar el cementerio, hacerse con los bienes de la iglesia que están en el municipio. Esto a los conservadores como que no les cae muy bien. Por otro lado, intenta prorrogar un año la entrada en vigor de las quintas, pero a cambio formar una milicia popular, tipo voluntarios de la libertad, que fueron los que intervinieron en la Revolución de la Gloriosa, que ya lo hemos contado, y ahora sería pues una milicia basada en la libertad, los voluntarios de la libertad. En fin, no cuaja esto tampoco, porque eso necesita un presupuesto importante en armas, en ropa, en comida y demás, y los municipios están a dos velas. Por otro lado, intentan también tomar medidas de carácter social hacia personas que están especialmente desfavorecidas, que no cuentan con grandes ingresos y que lo están pasando realmente mal, que son pobres de solemnidad. Elaboran un censo de acuerdo con los grandes contribuyentes, con los burgueses, para que se le asigne una paga a estas personas que no pueden valerse por sí mismas o por cualquier otra circunstancia, o que su trabajo no alcanza a darle de comer a todos los que tienen en casa, o en fin, por cuestiones varias. Y
y se le asigna un salario para que puedan vivir. Así está la cosa. Este tipo de medidas que está tomando este ayuntamiento pues son medidas que se están viendo en otros ayuntamientos de tipo federal. Son un poco el reflejo de las de Salvochea, pero sin ser Salvochea y sin tan incisivas y desarrolladas como las de Salvochea en Cádiz. En fin, la cosa está así cuando en abril de 1873 los trabajadores del campo del sector vitivinícola se plantean una serie de mejoras para su trabajo. Ellos quieren, por un lado, quieren una mejora en sus salarios, que los perciben como demasiado bajos, y también quieren una mejora en sus condiciones laborales, especialmente la duración de la jornada laboral o la supresión de los destajos. La supresión de los destajos hablaremos más en profundidad en capítulos siguientes, porque se dan situaciones que son auténticamente inhumanas. Pero bueno, aquí las nombramos porque estaban ahí. El caso es que la respuesta de la burguesía es no y no. Es decir, ni te subo el salario ni te mejoro las condiciones laborales. Esto cabrea mucho a los trabajadores que plantean una huelga. El ayuntamiento intenta intervenir y formar una comisión, un jurado mixto, como se llamaba aquello, en el que intervengan, por un lado, el ayuntamiento como mediador y, por otro lado, tanto los propietarios como los trabajadores. Esto es una manera que tiene la pequeña burguesía, porque el ayuntamiento en realidad estaba constituido por una pequeña burguesía, de intentar institucionalizar, por decirlo de alguna manera, la lucha de clases, es decir, que no se le fuese de las manos, sino proponer algún tipo de medida para que el ayuntamiento fuese quien resolviese ese tipo de conflictos. Evidentemente, ante la negativa de las dos partes de participar de modo activo en este jurado, pues como que no estaba consiguiendo absolutamente nada. Por otra parte, la Federación Regional Española, recordad, la Federación Regional Española es donde estaban agrupados todos los trabajadores que además estaban inscritos en la AIT, ¿vale? Y que era de carácter vacunista. Pues la Federación Regional Española tenía una especie de comisión o de comité en el que estudiaban todos los casos de huelga que se pudieran planear o de cualquier otro tipo de reivindicaciones. Le llega de oídas que Sanlúcar de Barrameda plantea una huelga y que está participando en el jurado mixto. Le escriben y le dicen, mira, jurado mixto no, porque ya tenemos experiencia. El jurado mixto al final a quien favorece a la burguesía. Lo tenemos visto no solamente aquí en España, sino que tenemos precedentes que nos lo han hecho llegar compañeros de otros países, de Bélgica, en fin, de los países europeos, especialmente los del norte, y que esto no sirve para nada. Si tenéis que hacer algo, hacer una huelga. Y dentro de la huelga, preferimos que sean huelgas generales o huelgas del ramo a que sean huelgas del municipio o huelgas de una fábrica en concreto. Vale, dicho esto, pues bien. Pero se ve que la Federación Sanluqueña no entendió exactamente qué es lo que se le quería decir, porque también la Federación Regional Española lo que solía hacer es programar la huelga, porque lo que querían era que salieran triunfantes de la huelga y para salir triunfantes de la huelga, si había que aguantar un determinado número de días estando en huelga, pues tenían que tener preparado
ingresos, una caja de resistencia o de solidaridad entre los trabajadores para que estos trabajadores pudieran tener algún sustento por no trabajar. Esto se le pasó por alto por completo a los trabajadores sanluqueños que eran en cierto modo vírgenes y plantearon su huelga. Huelga del tirón. La huelga les pilla a pie cambiado a la Federación Regional Española. La Federación Regional les dice, pero bueno, estáis chalados, ¿dónde vais, tío? Estamos nosotros ahora mismo metidos apoyando una huelga en Alcoy, estamos apoyando una huelga en Valladolid, no tenemos preparados fondos para vosotros. Además, vosotros le habéis dicho a la Unión de Trabajadores del Campo que si ibais a la huelga iríais más adelante, no ahora. Es decir, nos estáis pillando totalmente fuera de juego. No podemos ayudaros. Pero ya que habéis ido a la huelga, tenéis que mantenerla, no podéis dar ni un paso atrás y tenéis que ir hasta la victoria. Esto es lo que le dice la Federación Regional Española. El ayuntamiento se cabrea porque dice, madre mía, es que no, lo que haga no lo voy a hacer bien porque los burgueses no me están apoyando y los trabajadores se van a la huelga, pues mal asunto, amigos. Entonces, pero a pesar de eso, deciden hacer, el ayuntamiento que también tiene, como que pincha, podría haberse mantenido un poco más negociador y no, lo que hace es medidas de represión porque decide cerrar el local de reunión de los trabajadores en Sanlúcar. O sea, está pinchando, está forzando a los trabajadores no puedo permitir que me pisen, en cierto modo. Este cierre del local provoca protestas airadas en la Diputación Provincial por parte de los republicanos federalistas, provoca la solidaridad de los internacionalistas de Cádiz Capital y provoca incluso una propuesta, o sea, una pregunta a Pi y Margal por parte de Joao Donadeu, que fue uno de los que estuvo que puso la casa cuando vino Fanelli a hablar de internacionalismo a España. Sea como fuere, la cosa se estaba calentando cada vez más y deciden los trabajadores hacer un manifiesto realmente fuerte, agresivo, en el que se incita a todos los trabajadores del municipio a levantarse contra la burguesía que está representada por el ayuntamiento. Le empiezan a recibir armas de aquella manera, de soslayo, se las hacen llegar desde Cádiz y desde Sevilla, y cuando tienen todo preparado, se levantan en armas en la madrugada del 29 de junio y se dirigen al ayuntamiento para tomarlo y lo encuentran totalmente vacío, nadie le opone ningún tipo de resistencia y ellos llegan allí y se pueden sentar tranquilamente en el sillón de la alcaldía. Pues, ¿qué van a hacer? Tienen que seguir adelante, no pueden parar bajo ningún concepto porque si no estarían más que perdidos, hubieran enseñado su vergüenza antes de tiempo. Pues lo que hacen es que constituyen una junta revolucionaria y esa junta revolucionaria se va a hacer cargo de la alcaldía un 30 de junio, que fue el mismo día que Manuel Caro con una serie de personas tomaron el Araal en 1857, un 30 de junio estaba Pérez del Álamo en Loja en 1861, también liando la parda, o sea que el 30 de junio algo tiene.
Ellos forman su Junta Revolucionaria de Gobierno y aplican una serie de medidas. Entre las medidas que aplican está en la prolongación, digamos, de lo que venía diciendo el ayuntamiento anterior. Es decir, tampoco son propuestas muy descabelladas con respecto a las anteriores, sino que lo que hacen es pues lo del la separación iglesia-municipio, pues vamos a llevarlo a cabo. Ya el cementerio es municipal, echamos a los frailes que haya en los conventos, echamos abajo los conventos que están en mal estado para dar mano de obra. Intentamos fundar un instituto de enseñanza secundaria que no tenga que ver con la religión. Intentamos formar una milicia popular para que no haya quinta, en fin, todo ese tipo de cosas. Y hay dos cosas que son especialmente significativas que os vaya a quedar flipados. Primera, se vuelve a los jurados mixtos para intentar que los trabajadores puedan volver a sus puestos de trabajo. ¿Cómo? ¿Qué? Es decir, soy una junta revolucionaria y lo que estoy haciendo es negociar con la burguesía. ¿Qué tipo de junta revolucionaria es esta? Y segundo punto de la junta revolucionaria que es realmente significativo, el respeto total y absoluto hacia la propiedad privada individual. ¡Wow! En todos y cada uno de los levantamientos campesinos se espera que haya o suele haber un reparto de las tierras, o al menos, tío, en estas situaciones incipientes del internacionalismo, una colectivización de las mismas. Pues aquí no, aquí se dice las tierras son de los burgueses y nos vamos a adaptar a lo que digan los burgueses. A los burgueses se les plantea, a los grandes propietarios se les plantea que se vuelvan a incorporar al trabajo los trabajadores que están en huelga, con las condiciones que han puesto los trabajadores que estaban en huelga, es decir, la subida salarial y la reducción de la jornada, de manera que se tengan que echar fuera los trabajadores que han venido de fuera a trabajar y a cubrir los puestos de trabajo que han dejado estos trabajadores, es decir, se eche a los rompehuelgas, pero no, parece que no, esto no fragua, porque claro, siguen obstinados ahí los grandes propietarios, los burgueses, que por cierto le echan bastante valor, porque estando como está la situación, con un gobierno que tiene armas en el municipio, pues no sé, te está jugando el careto, pero bueno. La cosa es que en todo este chaparrón viene el levantamiento cantonal, y el ayuntamiento lo que hace es que se constituye en comité de salud pública, como hacen en gran parte de los municipios que participan en la revolución cantonal, y el hecho de que este municipio estuviese gobernado por trabajadores es lo que le da el carácter internacionalista al cantón de Sanlúcar. Pero como vemos, porque lo hemos dicho, lo dijimos de hecho cuando hablamos no sé en qué capítulo, pero hablamos de la revuelta cantonal, es un cantón internacionalista, pero hasta cierto punto, porque lo que está llevando a cabo son medidas pequeñas burguesas que se comparten con los federalistas. De hecho, en las notas de prensa que hablan de la situación de Sanlúcar, hablan de que de vez en cuando pues, se dan vivas a la revolución social, se dan vivas a la República Federal. Es decir, están un poco... Yo creo que era tan incipiente que es que no lo tenían las criaturas claro. En fin, se constituye en comité de salud pública
por lo cual quedan señalados para que Pavía, más tarde o más temprano, pase por allí y desmantele el cantón. Efectivamente esto ocurre así el 2 de agosto, 33 días después de haber tomado el poder en Sanlúcar. Lo hacen de manera pacífica, aunque la repercusión que tuvo en realidad sí fue un poco más dolorosa, porque hubo más de 1000 jornaleros que se vieron obligados a la emigración forzosa y 150 detenidos, muchos de los cuales fueron deportados a territorios ultramar que pertenecían a España. Así terminó la cosa. ¿Qué se puede sacar como... Bueno, hay una cosa que no he citado y que es importante saber porque antes de sacar las conclusiones. Y es que a mediados de julio, antes de la formación del cantón y demás, hubo una revuelta dentro de la revuelta, que es citada por la prensa como un elemento peligroso, pero claro, era la prensa conservadora. La prensa conservadora, cualquier elemento era peligroso, ¿no? Pero sí hubo un levantamiento del que no se habla mucho, hubo jaleo, hubo voces, hubo tiros, pero no se sabe exactamente en qué llegó a terminar, que parece que no terminó en nada, ¿vale? Ahora sí, conclusiones. Por un lado, parece ser que es tan incipiente el internacionalismo en esta localidad que están las criaturas perdidas y no saben exactamente qué es lo que tienen que hacer o cuál es el programa a desarrollar. Y de hecho, la Federación Regional Española les da algún tirón de orejas por convocar la huelga antes de tiempo. En segundo lugar, no se llevaban bien con los pequeños burgueses, pero desarrollan un problema pequeño burgués, es derivado de lo anterior, es decir, no saben bien lo que hacer. En tercer lugar, no son capaces de enfrentarse abiertamente a los burgueses, a los grandes propietarios. No hay una lucha de clases efectivamente definida. Parece ser que tampoco hay una demanda de tipo socialismo indígena, que son aquellas en las que se solicita el reparto de las tierras por parte de los trabajadores. Pero sí puede que lo hubiese, que no lo sabemos, no lo tenemos claro, en el levantamiento, dentro del levantamiento que hubo a mediados de julio, que bien podría deberse a este tipo de causas, es decir, vamos a repartir las tierras, no seamos tontos, que tenemos el poder, o al menos vamos a colectivizarlas. Podría ser esa una de las razones, o la otra de las razones sería somos los que estamos en huelga y todavía no nos han aceptado y no tenemos dinero, estamos tiesos, no tenemos ni para comer. Una de las dos razones sería, o puede que fuera otra, una tercera, no sé, en fin, pero se puede interpretar por ahí. Bueno, hasta aquí el episodio de hoy. Esperemos que os haya parecido interesante. Creemos que que es muy interesante porque es una de las primeras movidas internacionalistas que se producen en Andalucía. Recordaros que tenemos un botoncito, bueno, yo no lo tengo, lo tiene YouTube, un botoncito en el que pone suscribirse para que no lo haya hecho y que lo vaya haciendo ya. Y que se lo diga a todo el mundo que tiene alrededor que esta serie es muy interesante y que mola un montón y que debería verla. También sale, me da igual, ya, pues yo me voy a equivocar, lo sé, seguro que me voy a equivocar, pero creo que es por aquí, me la juego. Por aquí sale el enlace en el que os lleva al resto de episodios de la serie para que si no lo habéis visto los veáis, los compartáis, le volvéis a echar un vistazo, escribáis comentarios sobre los mismos que estamos dispuestos a contestar, establezcamos un diálogo, una especie de debate si os parece, a mí me da igual. Lo que vosotros queráis, yo estoy dispuesto a ello. Lo que sí os digo es que tenemos cuerda para el rato y que va a haber capítulos a punta pala, os va a sobrepasar y al final
os va a encantar tanto que los vais a ver todos y los vais a hablar con mucha gente. Esto va a ser un triunfo, ya lo veréis, ya lo veréis. En fin, mientras nos vemos o no nos vemos, como siempre, un saludo.